Grabando. Hola a todos, mi nombre es César David Gordillo Vidales. Para el día de hoy, algunas dificultades que puedes tener en el ejercicio de la conciliación en equidad. Una de las cosas más importantes en el ejercicio de la conciliación en equidad es la elaboración de los documentos que tú le vas a entregar a las personas. ¿Cuáles son esos documentos? Actas de conciliación cuando hay acuerdos o constancias en tres eventos: cuando no hay acuerdos, cuando una de las partes no asiste a la audiencia, una o ambas partes no asiste a la audiencia, o una constancia cuando el asunto no es conciliable. Pero quiero hablarte el día de hoy especialmente de las actas de conciliación. ¿Por qué las actas de conciliación se tornan una dificultad en el ejercicio de la conciliación? Diríamos básicamente que hacer actas de conciliación es sencillo. Es diligenciar unos espacios contenidos en un formato que seguramente tú tienes o que vas a recibir. Pero ¿cuál es la dificultad del acta? No es diligenciar los espacios. La dificultad del acta es hacer algo que denominamos el acuerdo. ¿Por qué podemos decir que el acuerdo puede representar dificultades? Y aquí tenemos que hablar de algo que se denominan obligaciones claras, obligaciones expresas y obligaciones exigibles. Esos términos que parecen tan jurídicos te los voy a decir de una manera muy sencilla. ¿Qué es una obligación clara? Cuando hablamos de claridad, pues estamos hablando de algo contrario a lo confuso. Es decir, que tú no puedes hacer un acta o un acuerdo más bien que sea sujeto de interpretación. Tú no podrías decir en un acta de conciliación: posiblemente la señora María le adeuda al señor Pedro la suma de 500,000 pesos. Si tú estás dejando esa palabra posiblemente, estás dando a entender como que es posible que le deba, como que no es posible que le deba. Así que el acuerdo jamás podrá contener palabras que lleven a una de las partes a la confusión o a una interpretación errónea del contenido del acuerdo. Así que siempre las actas y los acuerdos deberán ser claros en sus obligaciones. La segunda cosa importante para construir acuerdos: obligaciones expresas. ¿Qué quiere decir expreso? Expreso quiere decir que todo lo que se acuerde debe quedar por escrito. Todo debe quedar por escrito. No podemos decir como conciliadores: es que se sobreentiende. No. Nada puede dejarse a la interpretación de las partes. Lo que se acuerda se dice por escrito y se coloca en el acta. Eso quiere decir obligación expresa. Los abogados decimos en ocasiones: lo escrito, escrito está. Pero bien, tú no eres abogado y la idea no es que lo seas. Pero la idea sí es que siempre lo que pacten las partes quede por escrito. Y 3. Obligaciones claras, expresas y exigibles. ¿Qué es una obligación exigible? Te lo voy a decir con palabras sencillas: que la obligación tenga una fecha de vencimiento en el tiempo. No pueden quedar obligaciones volando en el aire. Por ejemplo, si tú vives en el municipio o en la ciudad de Barranquilla, tú no podrías dejar un acta donde diga: y don Pedro le pagará a doña María el día que caiga nieve en Barranquilla. ¿Cuándo crees que vaya a caer nieve en Barranquilla? Es posible que nunca. O tampoco podemos dejar obligaciones diciendo cosas como: María le pagará a Pedro el día que María reciba la herencia. Y si María nunca recibe la herencia, o hacia María no le dejaron herencia, entonces ¿qué va a suceder? Que María no va a pagar. En ese orden de ideas, obligación exigible equivale a decir: Pedro le pagará a María el día 31 de diciembre de 2019 a las 9 de la noche en el domicilio de María. Eso quiere decir exigible, que tenga una fecha de vencimiento en el tiempo. Pero si quieres que te coloque estas tres palabras
en un lenguaje todavía más complicado, te voy a decir lo siguiente. Hacer acuerdos con obligaciones claras, expresas y exigibles equivale a decir lo siguiente, que tus acuerdos deben responder a las siguientes preguntas. ¿El qué? ¿Qué es el qué? ¿De qué se trata el asunto? De un préstamo que María le hizo a Pedro por 500.000 pesos. Tu acuerdo deberá responder a la pregunta del qué. Segundo, tu acuerdo deberá responder también a la pregunta de quién. ¿Quiénes son las partes en esta situación? Pues estamos hablando de Pedro y María. Ojo, en el acta de conciliación, Pedro y María deben estar plenamente identificados. ¿Qué te quiero decir con esto? Deben estar los nombres completos y sus identificaciones, tal y como aparecen en su cédula de ciudadanía. Tu acuerdo deberá responder al cuánto. ¿Por qué es importante el cuánto? Porque es el valor del dinero que prestó María. Así que si María prestó 500.000 pesos, tu acuerdo deberá decir cuánto, o deberá responder cuánto le va a pagar Pedro a María. La suma de 500.000 pesos de capital, y si hay algunos intereses, más tarde